Amados hermanos, en la fe del Hijo de Dios, paz a vosotros y a todos aquellos que también nos dan la oportunidad de acercarnos a través de este medio. Reciban un saludo bíblico, el cual dice que vivas paz a ti, paz a tu familia, paz a todo cuanto tienes. El tema es la palabra fementida. Se encuentra esta palabra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 10, versículo 6. Mandaréle contra una gente fementida. Aquí es donde aparece esta palabra. Mandaréle contra una gente fementida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y que lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. El significado de esta palabra es falta de fe y palabra. Un sinónimo vendría a ser engañoso. Pero según este versículo, ¿a quién se le aplica la palabra fementida? Para ampliar el contexto, les invito a que leamos Isaías capítulo 10, pero ahora lo haremos desde el verso 5 hasta el versículo 13. Dice así: Oh Asur, vara y bastón de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Mandaréle contra una gente fementida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos, arrebate presa, y que lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar gentes no pocas. Porque él dice: mis príncipes no son todos reyes. ¿No es Calno como Carquemis, Hamad como Arfat y Samaria como Damasco? ¿Cómo halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que Jerusalén y Samaria? ¿Cómo hice a Samaria y a sus ídolos? ¿No haré también así a Jerusalén y sus ídolos? Mas acontecerá que después que el Señor hubiere acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, visitaré sobre el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria, y sobre la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo: con la fortaleza de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, y quité los términos de los pueblos, y saqué sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados. Como nos damos cuenta, pareciera que esta palabra fementida se le pudiese aplicar a Asur, pero no es así. Asur vendría a ser equivalente de Asiria, y por lo que vemos en el versículo 5, que dice: Asur, vara y bastón de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Luego entonces el Supremo Ser ha puesto su ira en manos de Asiria, y Asiria se convierte en una vara de castigo, en un bastón de furor, como lo aclara el versículo 24 de Isaías capítulo 10. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asur, con vara te herirá. Así que nuestro Dios, con todo y que envía su amonestación y sanción
conforta a través de ese castigo a su amado pueblo. También nos damos cuenta en el versículo 6 que dice que va a mandar a Asiria contra la gente fementida. Luego entonces, aquí es donde cuestionamos, ¿quién es la gente fementida? Es el pueblo amado y elegido de nuestro Dios. Y dice que va a mandar a Siria para que quite despojos y arrebate presa, y que lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Luego esta es una muy notable y clara humillación por la que tendrá que pasar el pueblo del reino del norte. Y este reino del norte va a ser expuesto a el rey de Asiria. Dice en el verso 7, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar gentes no pocas. Esto es, que el poderío de Asiria será para grandeza el conquistar, el dominar, y así solamente se va a quedar con este pensamiento, el destruir, el desarraigar, el de cortar a este reino del norte y trasladarlo y llevarlo a tierras lejanas que están dominadas por Asiria. Y no se dará cuenta Asur que Dios ha delegado en su mano la facultad de castigar a este pueblo que es la heredad de nuestro Dios. Como su pensamiento es desarraigar y cortar gentes, esta profecía se cumplió en el año 721 a.C. Les invito a que leamos el segundo libro de los Reyes en el capítulo 17. Y nos dice en el versículo 23, hasta tanto que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como lo había él dicho, por mano de todos sus profetas sus siervos, Israel fue transportado de su tierra a Asiria hasta hoy. Luego entonces, el reino del norte fue cortado de su propia tierra. En aquellos días existían dos reinos, el reino del sur y el reino del norte, pero específicamente se habla en este capítulo 10 y en la lectura que hemos tenido del 5 al 12 de que es el reino del norte el que es arrancado. No se saben de estas 10 tribus que fueron esparcidas y que hasta el día de hoy se conocen como 10 tribus perdidas. Y será hasta la presencia del Mesías cuando nuevamente se tenga las tribus completas. Todas ellas comparecerán ante el nuevo y soberano Rey para
toda la tierra. Lo expresa el profeta Ezequiel en el capítulo 37, versículos 21 al 24. Y les dirás: así ha dicho el Señor Jehová, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las gentes a las cuales fueron, y los juntaré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni más se contaminarán con sus ídolos, y con sus abominaciones, y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus habitaciones en las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios, y mi siervo David será rey sobre ellos, y a todos ellos será un pastor, y andarán en mis derechos, y mis ordenanzas guardarán, y las pondrán por obra. Así que, nuevamente, ante la presencia del Mesías, estarán todas las tribus. Y el motivo por el cual se desató el encono, el grande malestar, para definirlo como el pueblo de mi ira, hablando de este reino, lo veremos en forma breve en el mismo capítulo del segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 15 al versículo 18, que dice así: y desecharon sus estatutos y su pacto que él había concertado con sus padres, y sus testimonios que él había protestado contra ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las gentes que estaban alrededor de ellos, de las cuales les había Jehová mandado, que no hiciesen a la manera de ellas, y dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, e hiciéronse vaciadizos, 2 becerros, y también bosques, y adoraron a todo el ejército del cielo, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y diéronse a adivinaciones y agüeros, y entregáronse a hacer lo malo en ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y quitólos de delante de su rostro, que no quedó sino solo la tribu de Judá. Y esto ocurrió en el año 721 a.C. Cabe hacer notar que Asur no se dio cuenta de la estrategia divina, donde él era esa vara de castigo, ese bastón de la ira del cielo para someter al pueblo de Israel, como hemos ya revisado en estos versículos. Es fácil entender que Israel, el reino del norte, es la gente femetida. Vemos en Éxodo, capítulo 24:7, que el pueblo en la antigüedad se comprometió con el Supremo Ser. Nos dice 24:7 que Moisés tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. El pueblo dijo:
haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. De una manera similar, en Deuteronomio, en el capítulo 5 y versículo 27, leemos: llega tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. El pueblo le pide a Moisés que él se acerque a nuestro Dios. Y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Luego entonces, el pueblo israelita de la antigüedad dio su palabra: oiremos, haremos y vamos a obedecer. Pero sabemos por los datos mismos que muestra la Escritura que más adelante se hicieron el becerro de oro. No cumplieron. Y ya hemos leído que en los días de la existencia de los dos reinos, Israel no solamente hizo un becerro, hizo dos, uno en Dan y otro en Betel. Ahí los colocaron. Así que no cumplieron con su palabra. Resumiendo, Asur no es la gente fementida. Israel sí es la gente fementida. Y fementida es falto de fe y palabra, sinónimo de engañoso. La palabra fementida tiene varios sinónimos, de acuerdo a la versión de la Biblia que se consulte. Y con ello nos damos cuenta qué tanto abarca el no cumplir con la palabra, al faltar a la fe. Pues al decir y no hacer, esto equivale a desleal, infiel, falso de fe y palabra. Equivale a impío, adulador, pérfido, hipócrita, traidor, engañoso. ¿Cómo se comportó aquel Israel del Antiguo Testamento al decir y no hacer? ¿Cómo se mostró ante su Dios al decir haremos y obedeceremos y no ejecutar? ¿Faltó el reino del norte a su palabra? Indudablemente que sí. ¿Fue infiel a Dios? Sí. ¿Fue adulador, traidor y desleal al Altísimo? Lamentablemente sí. Los miembros de la Iglesia de Dios israelita nos puede pasar exactamente lo mismo. Al decir y no hacer, al faltar a nuestra fe, estaríamos en una condición muy similar a los israelitas del tiempo pasado. Solo daré unos ejemplos. Digo, voy a pedir perdón y no lo hago. Pienso en cambiar mi carácter agrio y no cambio. Fijo una hora para orar y no la realizo. Creo que sí puedo recibir el Santo Sábado, pero hasta hoy no he podido cumplir. De tiempo atrás deseo separar las décimas y termino usándolas. Digo y no hago. Falto a la fe. Me estoy ubicando en los zapatos de una gente fementida y por consiguiente a experimentar las consecuencias que vivió el antiguo Israel al ser afligido por los asirios y ser arrancado de su tierra. Hoy no será por este pueblo, pero
el Ser Supremo nos puede enviar un enemigo que no se ve, el ser quitado de sobre la faz de la tierra. Vamos a ir cerrando. ¿Cuál puede ser la utilidad de saber el significado de la palabra fe mentida? Me sirve de mucho para comprender la Escritura, para entender cómo se comportó el Israel antiguo y las consecuencias que tuvo que asumir al no cumplir. Sirve para darnos cuenta que si decimos y no hacemos, nos exponemos a que el mundo nos pisotee para dejarnos como lodo de las calles. Pero Dios no lo permita. Antes, por el contrario, si digo algo que puedo mejorar y lo cumplo, si hay algo que puedo cambiar y lo llevo a cabo, estaré en el camino de la superación real y eficaz. Y las consecuencias, en lugar de que sean negativas, serán benéficas. Serán consecuencias de paz y de bendición para mí mismo, para mi persona, pero también será de grande beneficio para los que me rodean, para mi hogar y para obediencia ante el Supremo Ser. Con esto terminamos y que el eterno Dios bendiga a cada uno de ustedes. Paz a vosotros.